por favor. Chévere. A ver, la última clase estábamos viendo lo que eran las operaciones entre funciones y vimos algunas funciones, ¿no? Polinomiales y de ellas, pues, cuadrática, la fin, la lineal, valor absoluto, sí, algunas de ellas. Ahora, lo que vamos a ver es la monotonía de funciones, ¿sí? Eh, es decir, vamos a ver cómo se comportan estas funciones de acuerdo a lo siguiente, miren. Si yo tomo dos valores del dominio de la función, ¿sí? Dentro de un intervalo que sea subconjunto del dominio, ¿ya? Entonces, si tomo dos valores diferentes de ese intervalo, obviamente el uno será menor que el otro, ¿no? Y lo que voy a hacer es ver qué pasa con esas imágenes que voy a obtener de estos dos valores del dominio de la función, ¿sí? Entonces voy a ver qué pasa en el orden, de igual manera. O sea, en resumen, si yo tomo dos valores diferentes en un intervalo del dominio de la función, ¿sí? Entonces, un valor podríamos llamarle x sub 1, el otro valor podríamos llamarle x sub 2, ¿sí? Como el uno es menor que el otro, entonces voy a ver qué pasa con sus imágenes. Si la imagen de x sub 1 es menor que la imagen de x sub 2 respecto de la función, o si es mayor. Y depende de eso, tomaré mi decisión de si mi función es creciente o si mi función es decreciente, ¿sí? En eso se basa la monotonía de funciones. Cuando tú te pones a hacer la tarea, ¿no? A estudiar o a hacer algún quehacer, y te pones a escuchar música, prendes la radio o pones tu playlist favorita, ¿sí? Bueno, más se da en las playlists ahora. Entonces pones una canción que te gusta, ¿no? Y automáticamente YouTube o Spotify, la plataforma que uses, te empieza a poner música parecida, ¿no? Sí, como con los mismos tiempos, con los mismos instrumentos, hasta con los mismos artistas, te empieza a poner la música parecida. Llega un momento en que es monótono eso, ¿sí? Dices, pues la música está muy monótona, cambiemos a otra canción o a otro artista. Quiere decir que va por ahí mismo, ¿no? Si nosotros eso adaptáramos a lo que pasa en funciones, pues diríamos, pues está solo creciendo, ¿no? ¿Sí? O está solo decreciendo, ¿sí? O es constante. Esto de la monotonía es muy visible cuando hagamos gráficas, por ejemplo, la siguiente semana, ¿sí? Entonces, ahí la idea se ve, o sea, visualmente, ¿no? Puedes tener que cómo está creciendo la función, cómo está decreciendo la función, ¿sí? Y eso se da por las imágenes, ¿sí? Porque los valores de las imágenes cada vez son mayores conforme los valores de las preimágenes son mayores o viceversa. Los valores de las imágenes son menores conforme los valores de las preimágenes sean mayores, ¿sí? Entonces está creciendo o está decreciendo. Pero vamos a definir esto, ¿sí? Pongamos una definición de la monotonía de la función. Solo vamos a ver la monotonía de algunas funciones, no de todas, porque para analizar a la monotonía hay una herramienta mucho más útil en el cálculo diferencial, ¿sí? Que es analizar la primera derivada de la función. Entonces, con la primera derivada de la función y unos teoremas, es mucho más simple poder analizar la monotonía. Pero pues esta es su definición, ¿no? Entonces, miren, lo que les comentaba.
Yo tengo A, que es subconjunto de los reales, ¿sí? Y tengo una función de A en los reales. O sea, tengo una función de un conjunto de números reales a los reales, o sea, todos los reales. Y de este dominio de la función, que es A, yo tengo un subconjunto de A que es B, ¿sí? Ahora, una acotación aquí antes de continuar. La monotonía de funciones siempre se lo analiza por intervalos, ¿sí? Por intervalos del dominio. O, a su defecto, en todo el dominio, ¿ya? Entonces, yo la monotonía siempre analizo por intervalos. Intervalos abiertos, intervalos cerrados, semiabiertos, o a su defecto en todo el dominio de la función. Nunca en un punto, ¿ya? Entonces, mire, mi función f es creciente en b. Acuérdate que b es un
¿Me escuchan, muchachos? Sí, ingeniero. Ya, chévere, gracias. Eh, sí, se fue el internet por unos minutos. No sé a qué se deba. Tal vez como ya iniciaron clases los más pequeños, eso afecta a la calidad y a la estabilidad de la red de mi operadora. No sé si ustedes tuvieron problemas ahorita o solo fui yo. No, entiendo, ¿no? Todo normal. Ya, entonces solo fui yo. Bueno, esperemos no pase nada en el transcurso de la clase, ¿ya? Vientos. Entonces, eh, vamos a seguirle. A ver, me quedé aquí. Entonces, miren, eh, analizo la monotonía en un intervalo que es subconjunto del dominio de mi función. Entonces digo, eh, dos definiciones que vamos a trabajar. Cuando es creciente, cuando es decreciente. Y la función f es creciente en este intervalo b, si para todo u y v que pertenecen a este intervalo, tales que u es menor que v, ¿sí? Entonces, la imagen de u respecto de f es menor o igual que la imagen de v respecto de f, ¿sí? Cuando pase esto, mi función es creciente. Y será estrictamente creciente, y vamos a trabajar con este concepto nosotros, principalmente, y será estrictamente creciente en el intervalo si las imágenes de u y de v respectivamente tienen este orden. O sea, f de u es menor que f de v. O sea, muchachos, si yo tomo dos elementos u y v en mi intervalo, donde u es menor que v, y reconstruyendo las imágenes, logro llegar a que f de u es menor que f de v, entonces concluimos que nuestra función es estrictamente creciente en ese intervalo. ¿Sí? Y si llegamos a que f de u es menor o igual que f de v, entonces será creciente. Pero principalmente vamos a trabajar con este que le subrayé. Ahora, si yo tengo una función f y esta será decreciente en el intervalo b, si pasa lo siguiente, mira. Igual, los números reales u y v pertenecen al intervalo en donde u es menor que v, ¿sí? Y entonces, si sucede que f de u es mayor o igual que f de v, la función es decreciente en el intervalo. Pero, si sucede que es f de u mayor simplemente que f de v, entonces será estrictamente decreciente en b. ¿Sí? O sea, en resumen, si yo tomo dos valores del intervalo que es subconjunto del dominio de la función, en donde u es menor que b, y reconstruyendo las imágenes llego a que f de u es mayor que f de b, entonces la función es estrictamente decreciente en ese intervalo. ¿Sí? Nota la sutil diferencia, ¿no? U menor que b, entonces f de u menor que f de b. U menor que b, entonces f de u mayor que f de b. ¿Sí? En eso radica las, la diferencia entre creciente y decreciente. La número 3 dice que yo puedo mencionar que una función será monótona en un intervalo si es o bien creciente, o bien estrictamente creciente, o bien decreciente, o bien estrictamente decreciente en ese intervalo. ¿Sí? O sea, muchachos, si yo en un intervalo y ya eh, analicé y vi que era creciente, no puede suceder que en ese mismo intervalo también sea decreciente. ¿Sí? No puede ser que en un mismo intervalo sea creciente y decreciente a la vez. ¿Ya? A ese tipo de funciones se les dice que son funciones constantes.
Pero en términos de la monotonía, ¿sí? Yo digo que una función es monótona cuando solo crece o cuando solo decrece, ¿sí? En ese intervalo. Ya veremos después que hay funciones que solo crecen y hay funciones que solo decrecen. O hay funciones que crecen por intervalos o decrecen por intervalos, ¿sí? Y junto con ellas, pues hay algunos teoremas para poder trabajar, ¿sí? Que van a relacionar, por ejemplo, la inyectividad, la función inversa, la composición de funciones. Bien, entonces vamos a hacer algunos ejemplos para que esto eh, agarre tierra, ¿ya? Para poder entenderlo mejor. Entonces voy a tomar esto que está aquí como enunciado para hacer nuestros ejemplos. Copiar. Entonces, este va a ser nuestro enunciado para los dos primeros ejemplos. Dice, analicemos la monotonía de las siguientes funciones. Y vamos a empezar con una función afín, ¿sí? Entonces la función dice que va de los reales a los reales, toma un x y su imagen es ax más b, donde a es distinto de 0. ¿Sí? Entonces, para analizar la monotonía, ¿qué debo hacer? Mira, debo tomar dos elementos del dominio de mi función que estén ordenados y después ver qué pasa con las imágenes de ellos, o sea, reconstruir las imágenes. Vamos a empezar así, mira. Digamos, sean U y V. Podemos usar cualquier otra letra, ¿no? X sub 1, X sub 2, M y N, podría usar X y Y mismo, ¿sí? Sean U y V elementos de los reales, donde U es menor que V, ¿sí? Entonces, veamos qué pasa. Sabemos que U es menor que V. Entonces yo necesito reconstruir la imagen. Esto es, acuérdense, esto es la imagen de X respecto de F, ¿sí? Entonces yo necesito F de U y necesito F de V. Pregunta, muchachos, si yo quiero reconstruir las imágenes, o sea, tener F de U y F de V, ¿qué necesitaría hacer? Repito la pregunta. Quiero reconstruir la imagen de U respecto de F y quiero reconstruir la imagen de V respecto de F. Y sé que la imagen tiene esta forma, AX más B para F de X. Entonces, ¿qué necesito hacer primerito? Acuérdate cuando sacabas del recorrido, también reconstruías, ¿no? Entonces, ¿qué necesito hacer? ¿No? ¿Sí se me escucha? Sí. Ya. Entonces, ¿qué necesitaría hacer? Están durmiendo, creo, todavía. Tal vez obtener la imagen de U y la imagen de V. Exacto, eso debo hacer, pero ¿cómo le hago? ¿Qué hago primero? ¿Qué debería hacer primerito?
para obtener estas imágenes. ¿No? ¿Nadie? F de U menos F de V. ¿Pero cómo llegó a eso, Martín? ¿No? Es que es un subconjunto, no podemos solo reemplazar. No. A ver, si yo les pregunto, ¿cuál es la imagen de U respecto de F? ¿Qué me responde? A por U más B. Muy bien. Chévere. Entonces yo necesito A por U más B para decir que esto es igual a F de U, la imagen de U respecto de F. ¿Sí? Y si solamente tengo U solita, para de aquí llegar acá, ¿qué necesito hacer? Multiplicar por A y sumar A y sumar B, perdón. Exacto. Es lo que necesito hacer. Sí, ya me cacharon. Creo que no me cachaban lo que les estaba preguntando. O sea, yo necesito multiplicar por A y luego sumar B. ¿Sí? Es lo que necesito hacer. Y ya cuando haga esto, pues ya va a aparecer F de U y va a aparecer F de B. ¿Sí? De V, de B chica. Ahora, la situación es de que A, lo único que conocemos es que es distinto de 0. Entonces podría ser positivo y podría ser negativo. Y eso va a afectar aquí en el orden, ¿no? Entonces vamos a proceder de la siguiente manera. En una primera instancia, vamos a suponer de que A es positivo. ¿Sí? Donde A va a ser positivo. Entonces multiplique por A. Y luego voy a sumarle B. Y ya cada una de ellas respectivamente sería la imagen de U respecto de F y la imagen de B respecto de F sustituyendo. ¿Sí? Entonces mira lo que nos acaba de quedar. Cuando U es menor que B, entonces F de U es menor que F de B. Estoy en el caso en estrictamente creciente. ¿Sí? U menor que B, F de U menor que F de B. Entonces podemos aquí hacer una primera conclusión. Por lo tanto, F es estrictamente creciente en su dominio, que vendría siendo los reales, pero siempre y cuando A sea positivo. ¿Sí? Ahora analizamos el otro caso. Voy a ponerle aquí con viñetas. Cuando U es menor que B, miren. Entonces consideremos que A es negativo. A por U ahora sería mayor que A por B. ¿Sí? Donde A es negativo, como es negativo, se invierte el sentido de la desigualdad. Y luego le vamos a sumar el número B. Y de aquí ya tendría, ¿no? Que esta es la imagen de U respecto de F y esta es la imagen de B respecto de F. Entonces fíjense, partiendo de que U es menor que B, llegamos a que F de U es mayor que F de B. La función será estrictamente decreciente. Entonces concluimos aquí. Por lo tanto, F es estrictamente decreciente en su dominio si A es negativo. ¿Sí?
Y esta sería la monotonía de la función afín. Y puede darse una de ellas simplemente, ¿no? O sea, bien cuando A es positivo o bien cuando A es negativo. Entonces, si A es positivo, ¿qué pasa con las funciones afines? Afines y lineales también. Sirve para lineales también. ¿Qué va a pasar? Pues serán estrictamente crecientes en su dominio. Y si A es negativa, será estrictamente decreciente en su dominio. ¿Sí? ¿Alguna preguntita? ¿Sí? ¿Todo bien? Eh, Todavía no vamos a hacer gráficas, ¿ya? Pero voy a recurrir a algunos conceptos suyos que conocían en el cole. Así rapidito. A ti cuando te pedían dibujar las funciones, te decían, pues dibuja, ¿no? Unas funciones lineales y tú o bien hacías esto o bien hacías esto. Bueno, línea, ¿no? Ahí. ¿Sí? ¿Por qué esta y por qué este? Tú decías, bueno, la función va a ser así, la gráfica de la función, porque la pendiente es positiva, decías. ¿Sí? Te enseñaban a calcular la pendiente y todo. Y la verde decías, pues porque la pendiente es negativa. Pero, o sea, ¿qué tiene que ver eso, muchachos, con lo que acabamos de analizar ahorita? ¿Sí? Que mira cómo se están comportando las imágenes. ¿Sí? Cuando A es positivo y cuando A es negativo. ¿Sí? Esta es una función afín, ¿no? Esta es una función afín cuando A es positivo. Y esta será una función afín cuando A es negativo. Y así rápidamente. Mira, si yo tomo dos valores, U y B, ¿sí? Aquí estaría f de U y por acá estaría f de B, ¿sí? U es menor que B. Es evidente, ¿no? U es menor que B. Pero ¿qué pasa con f de U y f de B? F de U es mayor que f de B, ¿sí? Estoy en el caso decreciente, la línea verde. Y ahora, si yo tomo, vámonos aquí en color verde, esta misma U y esta misma B, con esta línea azul. Mira, aquí tendría f de U, ¿sí? F sub 1, llamémosle de U porque es otra función. Y aquí con B, tendríamos por aquí su imagen. F de B, sub 1 igual. Entonces mira qué pasa, que F sub 1 sigue siendo menor que f de U sigue siendo menor que f de B. Por eso la función sigue creciendo. ¿Sí? Es creciente. La azul. ¿Sí? Entonces eso es lo que está sucediendo en ambos casos. Ya cuando veamos gráficas vamos a analizar mejor esto. Pero quise hacer el dibujito para que no quede solamente como teórico, ¿no? Sino que ya le puedan visualizar la idea de esto. Función creciente y función decreciente. Y esto luego lo voy a conectar con ecuaciones y con inecuaciones. Y ahí van a entender mucho mejor por qué se hace lo que se hace en ecuaciones y en inecuaciones. Y además, pues cómo podríamos simplificar los cálculos que hacemos ahí. ¿Sí? Entonces, ojo, en una función lineal o en una función afín, deberás fijarte en el número que está multiplicando a x. Si es positivo o si es negativo. Si es positivo, creciente. Si es negativo, decreciente. ¿Sí? Bien. No sé si hay alguna observación, si no podemos seguir. A ver, vamos a ver otra función. La cuadrática.
Una función que va de los reales a los reales, toma un x y su imagen es x cuadrado más bx más c. Y esto si a distinto de 0, ¿no? Si a distinto de 0. Entonces analicemos la monotonía de la cuadrática. Entonces tal vez algunos ya le ubican a la cuadrática o recuerdan cómo era la cuadrática, ¿no? O parábola que se abre hacia arriba o parábola que se abre hacia abajo. ¿Y por qué? ¿Por qué hace esto la cuadrática? Entonces vamos a saber ahorita por qué hace eso. Siempre cuadrática, muchachos, a la forma completada el trinomio cuadrado perfecto. ¿Sí? Entonces sabemos que ax cuadrado más bx más c en su forma completada el trinomio cuadrado perfecto es esto, ¿no? A por x menos b sobre 2a al cuadrado menos b cuadrado menos 4ac sobre 4a. ¿Sí? Esta es su forma completada y con esta es la que vamos a trabajar. Ahora, mucho ojo en lo que vamos a hacer. Entonces empezamos analizando la monotonía. Sean u y b, ¿sí? Dos elementos del dominio de la función. ¿Sí? O sea, dos números reales diferentes del dominio de la función. ¿Cómo sé que son diferentes? Porque u es menor que b. ¿Sí? Entonces, empezamos. ¿Ya? Entonces, la misma situación. Esto es f de x. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? O sea, ax cuadrado más bx más c es lo mismo que a por x menos b sobre 2a, todo esto al cuadrado menos este número. O sea, eso es f de x. Solamente es otra forma en que la hemos escrito. Entonces, yo partiendo de que u es menor que b, y ya con el preámbulo que hicimos acá para estas, yo necesito conocer el orden de f de u respecto a f de b. ¿Sí? ¿Será menor? ¿Será mayor? ¿Sí? Y vamos a reconstruir esta que está aquí, la completada del trinomio cuadrado perfecto. Entonces, pregunta, muchachos, ¿qué debería ser primero? ¿Qué hago primero? Multiplico, sumo, resto, divido, de cuadrado. ¿Qué hago primero? Resto b sobre 2a. Muy bien. Entonces me quedaría u menos b sobre 2a menor que b menos b sobre 2a. Chévere. Luego, ¿qué debería hacer? Elevar al cuadrado. ¿Ya? Necesito conocer el orden de los cuadrados de estos números. Pero aquí hay un problema. ¿Ya? ¿Cuál es ese problema? De que yo de u menos b sobre 2a y de b menos b sobre 2a no sé nada. ¿Ya? No sé si serán positivos, negativos, no lo sé. ¿Sí? Porque partiste de que u es menor que b, entonces u puede ser negativo, b puede ser negativo. U puede ser negativo, b puede ser positivo, o ambos positivos. Pero no sabemos nada. ¿Sí? Entonces yo no puedo usar el teorema de elevar al cuadrado. Ojo. ¿Sí? O sea, no puedo conocer el teorema del cuadrado, o sea, el orden de los cuadrados. Porque para ello, o bien debo trabajar con solo positivos o con solo negativos. ¿Sí? Entonces aquí voy a tener que hacer una suposición. ¿Sí? Vamos a tener que hacer una suposición. Y voy a decir que sea u menos b sobre 2a
mayor a 0. ¿Sí? O sea, voy a suponer de que u menos b sobre 2a es positivo. Que esto implicaría lo siguiente, ¿no? Que u es mayor que b sobre 2a. Y que a su vez implicaría que u pertenece al intervalo de b sobre 2a más infinito. ¿Ya? Entonces, muchachos, lo que voy a hacer es, supongo que u menos b sobre 2a es positivo y por consecuencia b menos b sobre 2a también será positivo. ¿Sí? Por la transitiva, ¿no? Si este es positivo, pues este de aquí también debe ser positivo porque es mayor que el anterior. ¿Sí? Pero ¿cuándo va a pasar eso? Cuando u pertenezca a este intervalo. ¿Sí? Entonces ahí ya voy a saber que son positivos, por lo tanto, ya puedo aplicar el teorema para saber el orden de los cuadrados de esos números. Entonces vamos a ponerle aquí, a corregir lo que dijimos antes. Sean u y b, ahora elementos de este intervalo, de b sobre 2a hasta más infinito. ¿Sí? Donde u es menor que b. Entonces, ¿qué es lo que hice aquí? Voy a garantizar de que u y b pertenezcan a este intervalo de b sobre 2a. ¿Para qué? Para que u menos b sobre 2a y b menos b sobre 2a sean números positivos. Entonces miren cómo nos va a quedar. Este es el extremo inferior, ¿no? B sobre 2a. La cota inferior, b sobre 2a, menor que u, menor que b. ¿Sí? Estoy garantizando que tanto u como b pertenezcan a este intervalo y además que se conserve su orden. Y de aquí voy a empezar a reconstruir mi imagen. Entonces, como me dijeron, resto b sobre 2a. Entonces me quedaría 0, menor que u, menos b sobre 2a, menor que b, menos b sobre 2a. ¿Sí? Entonces, miren, en este intervalo, qué bonito, o sea, ya tengo que ambos son positivos, mayores a 0. Entonces yo ya puedo conocer el orden del cuadrado, porque si son positivos, se mantiene, ¿no? U menos b sobre 2a al cuadrado, menor que el cuadrado de b menos b sobre 2a. ¿Sí? Ahora, para seguir con el análisis, yo debería multiplicar por a. Pero de a lo único que conozco es distinto de 0, entonces puede ser positivo o negativo. En este primer análisis, consideremos que a es positivo, ¿ya? Entonces vamos a considerar de que a es positivo. Entonces aquí me quedaría 0. A por u menos b sobre 2a esto al cuadrado, menor que a por b menos b sobre 2a y esto al cuadrado. Vamos a ponerle aquí otro colorcito donde a positivo. ¿Sí? Y finalmente deberíamos restar este número, b cuadrado menos 4ac. Entonces me quedaría menos b cuadrado menos 4ac sobre 4a menor que a por u menos b sobre 2a al cuadrado menos b cuadrado menos 4ac sobre 4a menor que a por b menos b sobre 2a al cuadrado menos b cuadrado menos 4ac sobre 4a. ¿Sí? Entonces, ¿qué obtuve? Esto es menor que todo esto sería la imagen de u respecto de f. Y lo siguiente sería la imagen de b respecto de f. Entonces, miren. Tengo que u es menor que b. Y llego a que f de u es menor que f de b. ¿Sí?
Entonces, por lo tanto, voy a sacar una primera conclusión. Nuestra función f es estrictamente creciente en el intervalo, mira. ¿Cuál fue el que usamos? De b sobre 2a más infinito. De b sobre 2a a más infinito. Pero siempre y cuando a sea positivo. ¿Sí? Entonces nuestra función f es estrictamente creciente el intervalo de b sobre 2a más infinito si a es positivo. ¿Sí? Ahora, eso es como una primera parte, pero acuérdate que el dominio de nuestra función son todos los reales. Entonces, por lo tanto, ahora deberíamos analizar, si analizamos de b sobre 2a hasta más infinito, ahora nos tocaría analizar de menos infinito hasta b sobre 2a. Entonces, miren lo que nos va a quedar. Entonces, vamos a poner, sean u y b de menos infinito hasta b sobre 2a, donde u es menor que b, entonces vamos a ver qué nos quedará. ¿Sí? Entonces ya con este análisis estaríamos cubriendo pues todos los reales, ¿no? Del b sobre 2a ya les voy a hablar de ese puntito que hace o cómo se lo llama también. Entonces miren, empezamos en este intervalo. Entonces para garantizar de que u y b estén en este intervalo sería esto, ¿no? U es menor que b, pero b debe ser menor que b sobre 2a. ¿Sí? Entonces así estoy garantizando que tanto u como b pertenezcan al intervalo, o sea, sean menores que b sobre 2a y que el orden se mantenga entre u y b. Y empiezo a reconstruir la imagen. Entonces me quedaría, ¿no? U menos b sobre 2a menor que b menos b sobre 2a y esto menor a 0. ¿Sí? Porque estoy restando b sobre 2a. Entonces mira aquí lo interesante es de que tanto este número como este número ahora son negativos, porque son menores a 0. Entonces yo sí puedo conocer el orden del cuadrado de estos números. ¿Sí? Teorema, ¿no? Si quieren, les voy a poner aquí los teoremas respectivos para que no se me olviden. Teorema. Si 0 menor que a menor que b, entonces 0 menor que el cuadrado de a menor que el cuadrado de b. Y acá lo que estamos usando, si a menor que b menor que 0, entonces el cuadrado de a es mayor que el cuadrado de b mayor que 0. O sea, aquí nos quedaría u menos b sobre 2a mayor, ¿sí?, que b menos b sobre 2a cuadrado mayor a 0. ¿Sí? Cambia el sentido, porque los cuadrados siempre son positivos. Multiplicamos por a. Y en este primer caso habíamos supuesto de que a es positivo, ¿no? El sentido de la desigualdad se va a conservar. Donde a es positivo. Y finalmente restamos b cuadrado menos 4ac sobre 4a. Entonces sería a y menos b sobre 2a al cuadrado menos b cuadrado menos 4ac sobre 4a mayor que a por este cuadrado mayor que este número. ¿Sí? Y ya sustituyendo respectivamente, el primero sería f de u, el segundo sería f de b
Y el último, pues es este numerito. ¿Sí? Entonces, ojo con lo que podemos concluir, ¿no? Miren, partimos de que U era menor que B en este intervalo y llegamos a que f de U ahora es mayor que f de B. Vamos acá a la definición. U es menor que B, pero ahora f de U es mayor que f de B. Estrictamente decreciente en ese intervalo. Entonces concluimos, ¿no? Por lo tanto, f es una función estrictamente decreciente en el intervalo de menos infinito hasta b sobre 2a, siempre y cuando a sea positivo. ¿Sí? Eso es, muchachos. Entonces nuestra función de menos infinito a b sobre 2a sería decreciente, y desde b sobre 2a hasta más infinito es creciente. ¿Alguna preguntita hasta aquí? ¿Sí? ¿Seguimos todavía ahí? Ya, chévere. Entonces, miren, en resumen, ¿sí? Todavía nos tocaría hacer los casos cuando A sea negativo, ¿no? Pero quiero que me capten esta idea. Lo vamos a poner aquí en color morado. En resumen, muchachos, yo voy a tener dos casos. Primer caso, si A es positivo. Segundo caso, si A es negativo. ¿Ya? Entonces, si A es positivo, voy a mover esto un poquito más acá para que quepa todo. Si A es positivo, nuestra función f es estrictamente decreciente en el intervalo de menos infinito a b sobre 2a. Y luego f es estrictamente creciente en el intervalo de b sobre 2a hasta más infinito. Y si a es negativo, esto cambia. F es estrictamente creciente en el intervalo de menos infinito a b sobre 2a y es estrictamente decreciente en el intervalo de b sobre 2a hacia más infinito. No me dejarás mentir, ¿no? Que en el colegio te dijeron, a ver, vamos a analizar estas parábolas, ¿ya? Te dijeron, fíjate en el valor de a. Si el valor de a es positivo, entonces la cuadrática hará esto. Y si es que a es negativo, la función cuadrática hará esto. ¿Sí? Aquí hay un puntito, ¿sí? Que se conoce como el vértice. ¿Ya? Y este vértice está dado por el punto B sobre 2A y su respectiva imagen. Para ambos, ¿no? B sobre 2A y su respectiva imagen. Ahí. Esto vamos a ver en gráficas, pero solamente por acotar. Mira que la imagen de B sobre 2A respecto a la función, si me voy acá a la cuadrática, si sustituyo aquí B sobre 2A, que vendría siendo la imagen, esto se hace 0, ¿no? Entonces la imagen de B sobre 2A respecto de F es este número. Otro de los beneficios de saber completar el trinomio cuadrado perfecto. Ya puedo saber cuál es de ese punto, el vértice. Entonces miren lo que hace la función. Si A es positivo, miren, es decreciente hasta B sobre 2A. Entonces esto, ¿no? Va decreciendo, miren. Decrece, decrece.
Pero a partir de b sobre 2a hasta más infinito, empieza a crecer. ¿Qué hace si a es menor que 0? Primero es creciente. Crece, 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 crece. Y luego desde b sobre 2a más infinito, empieza a decrecer. ¿Sí? Estos puntos que está aquí, este vértice, se le conoce como punto crítico. Eso ya van a ver después en cálculo, ¿sí? A través de las derivadas, donde la primera derivada se hace 0. Entonces puedes calcular ese punto crítico, ¿sí? Y puedes después ver si es que es un máximo o si es que es un mínimo, etc. ¿Sí? Ya eso verán en el siguiente semestre. Pero el comienzo de todo está aquí, ¿no? ¿Sí? El poder analizar esto. Entonces, ¿qué te recomiendo? ¿Ya? Y quisiera que todos llegaran a este nivel de que si me dan una cuadrática, ¿sí? Yo completo el trinomio cuadrado perfecto y observo el valor de a y el valor de b sobre 2a. Entonces, si a es positivo, entonces yo sé que es una parábola que se abre hacia arriba. ¿Por qué? Aquí está la explicación. ¿Sí? Como les digo, no nos vamos a meter con otros criterios que todavía no sabemos, que es concavidad, convexidad, con derivadas y eso todavía no. Pero por lo pronto aceptemos esto. Y si a es negativo, ¿sí? Será una parábola que se abre hacia abajo. Podría ser lo mismo en el caso en donde a es negativo. Entonces aquí el sentido de la desigualdad va a cambiar, mira, quedaría decreciente. Y aquí también el sentido de la desigualdad va a cambiar y quedaría creciente. Entonces por eso la segunda, ¿no? Entonces, pero ¿de dónde a dónde decrece y de dónde a dónde crece? Este puntito, b sobre 2a. Entonces, si yo identifico el valor de a y el valor de b sobre 2a, la monotonía de una cuadrática ya está dada. ¿Sí? Podríamos hacer el proceso y lo vamos a hacer en ejercicios que vienen. Pero yo quiero que lleguen a ese punto de solo verle ya, de verle y ya decir, ah, pues esta función hace esto. Crece, decrece. O decrece y crece. ¿Sí? Así como en la fin, de acá arriba. Veo el valor de A y digo, ah, pues esta es siempre creciente. O esta es siempre decreciente. ¿Estamos? Preguntitas, muchachos. Preguntas que tengan. ¿No? ¿Están todavía ahí? ¿Están vivos? Eso es. Muy bien. Es viernes, o sea, yo les entiendo, ¿eh? Yo les entiendo. Viernes un poquito pesado la situación, ya estamos cerca de terminar el semestre, se vienen días un poquito pesados para todos, pero hay que echarle ganas, ¿sí? Sí, más que sea como la selección ya, o sea, al último, sí, al último, hacer los goles, pero lo importante es ganar. A ver, veamos algunos ejemplos más de esto. Un segundo, porque la compu empezó a hacer bulla. Cerrando algunas pestañas que tenemos abiertas por aquí. El Teams consume muchos recursos, ¿eh? Sí. Deberían hacerlo más eficiente. Nos están obligando a comprar más memoria RAM o otras computadoras. Debería ser más eficiente este programita. A ver.
Ya, vamos con los ejemplos ahora. Sí, creo que los tengo aquí. Ya me escuchó. Ya empezó a calmarse la compu. Y vamos con este ejemplo. Y vamos a pegar aquí. Este va a ser el enunciado para todos los ejercicios que hagamos a continuación. Dice, encuentre la monotonía, ¿sí? Encuentre la monotonía de las siguientes funciones. Vamos a cambiarla aquí, pongámosle 1 a 3, de un quinto menos 3x, ¿ya? Me piden encontrar esta monotonía. De esa función. A ver, muchachos. Yo podría solo viéndole, ¿sí? Solo viéndole podría decir, ah, pues esta función hace esto. Y para ello yo debería primero identificar qué función es, ¿sí? Y luego las observaciones que les había comentado en los ejercicios anteriores. Entonces, ¿qué me pueden decir? ¿Qué hace esta función? ¿Crece o decrece? Solo viéndole. Diga, no escuché. Decrece. Decrece, ¿por qué ello? El A sería menor que 0. Y porque el A es negativo. Muy bien. Esta es una función afín, ¿sí? Y como A es menos 3, entonces la función es estrictamente decreciente en su dominio. Y para de contar, o sea, yo podría concluir eso, pero escribiéndolo. Entonces yo podría decir como A es negativo, ¿sí? Entonces F es estrictamente decreciente en su dominio, ¿sí? Y aquí está el porqué, ¿no? Este es el porqué. Sí, entonces a esto que está en azul quiero que llegue. Pero si no, tendríamos que desarrollarlo. Entonces lo voy a desarrollar. Y digamos, sean U y B elementos del dominio de la función, donde U es menor que B. Entonces empezamos. U es menor que B, ¿sí? Pero yo tengo un dominio en donde estoy trabajando, que es un intervalo semiabierto, ¿no? Entonces tengo que ubicar U y B dentro de este intervalo. Sería, miren, menos 1, menor o igual que U, menor que B, menor a 3. Garantizo de que U y B estén en el dominio de la función y además de que conserven su orden. Y empiezo a reconstruir la imagen. Entonces lo primero que tendría que hacer es multiplicar por menos 3. Es decir, como es un número negativo, el sentido de la desigualdad se va a invertir. Me quedaría 3 menos 3U menos 3B menos 9, ¿no? Y luego sumaría un quinto. 3 es 15 quintos y un quinto sería 16 quintos. Un quinto menos 3U. Un quinto menos 3B. Y menos 9 sería menos 45 quintos, ¿no? Si no me equivoco. Menos 45 quintos más un quinto menos 44 quintos. Entonces ya tengo reconstruidas mis imágenes. 16 quintos es mayor o igual que f de u, y este es mayor que f de b, y este es mayor que menos 44 quintos. Entonces fíjense, a partir de que u es menor que b,
y llegué que f de u es mayor que f de b. ¿Sí? Conclusión. Por lo tanto, f es estrictamente decreciente, ¿sí? Porque f de u ahora es mayor, mira, que f de b. En su dominio, ¿no? Y el dominio era de menos 1 a 3. Que es lo mismo que concluimos, como diciendo al ojo, ¿no? ¿Sí? Entonces este es el desarrollo, el por qué. Una de las ventajas, ¿ya?, de hacer esto, no hacerlo directo como lo que hice acá, es de que ya inmediatamente me da el recorrido. Porque para calcular el recorrido, ¿tú qué hacías? Tú tomabas un X, elemento del dominio de tu función, e ibas reconstruyendo la imagen, y luego te salía el recorrido, ¿no? Nota que estamos haciendo lo mismo acá, pero ahora con dos elementos que están ordenados. Sí, yo ya podría saber el recorrido, porque mira que tus imágenes están entre menos 44 quintos y 16 quintos, cerrado en 16 quintos. Podría también ya de una vez conocer el recorrido. ¿Sí? ¿Alguna preguntita de este primer ejercicio? Ya, bueno, gracias, John. Se agradece esos likes, esos corazones, esas colaboraciones. Voy a empezar a transmitir por Twitch mejor, para las colaboraciones y los subs. Bueno. Ya me entienden, ¿no? A ver, vámonos ahora a ver otro ejemplo. Este que está aquí. Y le voy a cambiar algunas cositas a este. Esperen. No copiarán todavía. Y acá... Ahí. Entonces, la monotonía de esta función, que es una función que va de 0 a 3, es un intervalo cerrado, y su imagen es menos el cuadrado de x menos 1 más 1/2. ¿Sí? Y nota que aquí ya te doy completado el trinomio cuadrado perfecto, ¿eh? Normalmente no va a venir completado el trinomio cuadrado perfecto. Vendrá de la forma ax cuadrado más bx más c. Entonces, una vez más, una de las ya más de 30 veces que he pedido esto, debes completar el trinomio cuadrado perfecto. Saber cómo se hace, hacerlo bien. Porque mira, si ya tengo la forma completada del trinomio cuadrado perfecto, ya podría saber de una cómo es la monotonía de esta cuadrática, porque es una cuadrática, ¿sí? Entonces yo podría decir, mire, esta función es decreciente, ¿sí?, de 1 hasta 3 y creciente de 0 hasta 1. Así, solo viéndole. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo me fijo en el valor de A. El valor de A, aunque no lo creas, está aquí, ¿no? Vendría siendo menos 1. Y yo me fijo en el valor de B sobre 2A, que es este numerito que está aquí, que es el 1. ¿Sí? Entonces, si toma en cuenta lo que conversamos acá, como es negativo, entonces será creciente hasta B sobre 2A y decreciente de B sobre 2A. Bueno, aquí dice hasta los infinitos, ¿no? Pero acuérdate que este caso que hicimos era en todos los reales. Entonces yo aquí debo contextualizar de 0 a 3. ¿Sí? Entonces habíamos dicho que crece hasta 1 y luego, o sea, de 0 a 1 crece y de 1 a 3 decrece.
Así nos va a quedar. Entonces, pilas, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces empezamos, ¿no? Y digamos, sean U y B, elementos de 0 a 3, donde U es menor que B. Entonces, empiezo. Lo que haríamos es lo siguiente. 0 menor o igual que U menor que B y B menor o igual que 3. ¿Ya? Y tengo que empezar a reconstruir las imágenes. Lo primero que debería hacer es restar 1. Ahí, ¿no? Luego yo necesitaría el cuadrado de ellos. ¿Sí o no? Esto es el cuadrado de ellos. Pero lo malo es de que U menos 1 y B menos 1 está entre un negativo y un positivo. Entonces yo no puedo conocer el cuadrado de los números, porque yo o bien solo con positivos o bien solo con negativos. Entonces debería separarlos, ¿no? ¿Sí? Debería separar esto para cuando sean positivos o cuando sean negativos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues tan simple como esto. Ya lo habíamos trabajado anteriormente cuando vimos recorridos. ¿Sí? Aquí estoy con negativos y aquí estoy con positivos. ¿Sí? Así tendríamos. Y nota que este cambio se da cuando cuando X es 1, ¿no? ¿Sí? Ahí se da este cambio. Porque yo también pude haber empezado así, miren. Digo, a ver, 1 es el vértice. Entonces hagamos esto. 0 menor o igual que U menor que B. B menor a 1. O 1 menor o igual que U menor que B menor o igual que 3. ¿Sí? Entonces empiezo a reconstruir, miren, ¿qué me va a quedar? Menos 1 menor o igual que U menos 1 menor que B menos 1 menor a 0. O 0 menor o igual que U menos 1 menor que B menos 1 menor o igual que 2. ¿Sí? O sea, justo aquí en el vértice es donde hay ese cambio. Nota que esto es lo mismo que esto. ¿Sí? ¿Y por qué se da eso en el vértice? Porque ese es un punto crítico en donde hay un cambio de monotonía. ¿Sí? De creciente pasa a decreciente o viceversa, de creciente a creciente. ¿Sí? ¿Y cómo localizo ese punto? Construyendo bien el trinomio cuadrado perfecto. ¿Sí? Este, acuérdate, es nuestro B sobre 2A. Entonces esto como paréntesis, ¿no? O sea, podría ir por el camino negro o por el camino azul. Entonces voy a continuarle. Miren, ahora ya puedo elevar al cuadrado. Cambiará el sentido. Menos 1 al cuadrado 1. U menos 1 al cuadrado. B menos 1 al cuadrado. 0. Acá como son positivos, el sentido se conserva. ¿Ya? Luego, ¿qué toca hacer? Multiplicar por menos 1 y sumarle un medio. Entonces, multiplicando por menos 1, otra vez va a cambiar el sentido en la primera parte. Y en la segunda parte, ahora sí cambia, ¿no? Que antes no había cambiado.
Y luego le sumamos un medio. Esto sería menos un medio. Más un medio. Más un medio. Un medio. Aquí por el espacio creo que va a ser conveniente que todo esto venga acá. Es que vean, ¿no? Un medio. Más un medio. Ay, no voy a alcanzar. Ahí. Me quedé aquí. Más un medio. Y menos 4 que sería menos 8 medios, menos 7 medios. Entonces ya sustituyendo sería menos un medio, menor o igual que f de u, menor que f de b, menor que un medio, o un medio mayor o igual que f de u, mayor que f de b, mayor o igual que menos 7 medios. ¿Sí? Entonces, partimos de que u es menor que b para ambos casos, ¿no? Y en el primer caso nos dio que f de u es menor que f de b, o sea, creciente. Y en el segundo caso nos dio que f de u es mayor que f de b. Pero con respecto a quién? Otra vez con respecto a este 1. Mira. ¿Sí? Es decir, y le voy a poner aquí con colores. Si estoy entre 0 y 1 y u es menor que b, entonces lo que está sucediendo es que f de u es menor que f de b. O sea, es creciente. Y si estoy entre 1 y 3, en donde u es menor que f de b, u es menor que b, perdón, entonces f de u ahora es mayor que f de b. Por lo tanto es decreciente. Entonces concluimos, ¿no? Por lo tanto, f es estrictamente creciente para los x que están en el intervalo de 0 a 1. Y f será estrictamente decreciente para los x que están de 1 a 3. ¿Sí? O sea, nuestra función hará esto. Crece y luego decrece. Eso es, muchachos. Y aquí ya puedo saber inclusive los recorridos, miren. De menos un medio a un medio y de un medio a menos 7 medios. Bueno, de menos 7 medios a un medio, al revés. Entonces uniendo estos dos ya sacaría el recorrido de menos 7 medios a un medio cerrado. ¿Sí? Intervalo cerrado. Sabría también ya el recorrido. Si más o menos bosquejara cómo es la función, haría algo como esto, así. Algo así más o menos sería la función. ¿Sí? Este sería el punto 0, menos un medio. Ahí, 0 menos un medio. Y este de acá sería el punto 3, menos 7 medios. Y este de acá sería el punto 1, un medio. ¿Sí? Esto ya les voy a enseñar la siguiente semana. Con calma. Primero quiero que entiendan esto. Preguntitas, chicas, chicos. Que disculpe, yo no lo entendí. ¿Por qué se divide, o sea, con la disyunción ahí? ¿Por qué dividimos? Ya, porque si no, no podría conocer el cuadrado de
de U menos 1 y de B menos 1. ¿Sí? Porque mira, U menos 1 y B menos 1 están entre un negativo y un positivo. ¿Sí? Entonces yo no sé qué es ese número. Podría ser positivo, podría ser negativo, podría ser el 0. ¿Sí? Entonces por eso lo tengo que dividir en negativos y en positivos. ¿Sí? Con la disyunción por la unión, ¿no? O sea, si tú unes el intervalo de 0 a 1 con el intervalo de 1 a 3, entonces estarías garantizando eso. O en este caso el intervalo de menos 1 a 0 con el de 0 a 2, porque restamos 1, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿cómo garantizo que sean positivos y negativos desde el comienzo mismo? Lo que está en azul. Bueno, en el vértice. Vamos a trabajar de 0 a 1 y luego vamos a trabajar de 1 a 3. Al momento de restar 1, mira que nos quedó lo mismo que está acá arriba. Sí, o sea, este X del vértice, el 1, es vital en nuestro ejercicio. Entonces ahí garantizo que estoy solo en negativos en el un caso y solo en positivos en el otro caso. Entonces, solo entonces yo puedo conocer el orden del cuadrado de U menos 1 y de B menos 1. No sé si me cachaste. Ya. Ujú. Cuando calculábamos el recorrido hacíamos lo mismo, ¿no? Sí. Separábamos en dos. Y misma cosa acá. ¿Alguna otra preguntita? ¿No? Vamos a otro ejemplo entonces. Ahora otro tipo de función. Una división, una función racional. Vamos a ponerle aquí, hagamos unos cambios. Aquí, ya, solo ese cambiocito hagamos. Entonces es una función que va de los reales excepto el 2 a los reales. Tomo un x de los reales excepto el 2 y su imagen es menos x menos 3 sobre x menos 2. ¿Sí? Es una función racional. La división de dos funciones, ¿no? Ahora, ¿cómo vamos a trabajar este tipo de funciones? Tenemos que irnos a la definición de monotonía, ¿no? Si quiero trabajar esto, misma cosa, mira. Sean U y B, elementos del dominio. Los reales excepto el 2. ¿Sí? Donde U es menor que B. Además, nuestro f de x, que es igual a menos x menos 3 sobre x menos 2, yo puedo representarle de otra forma. Acuérdate, si el grado del numerador es mayor o igual que el denominador, el del denominador puedo dividir. ¿Sí? La división nos quedaría ¿cuánto, muchachos? A ver, ayúdenme dividiendo. Menos 1 más menos 5 sobre x menos 2. A ver, déjame ver. Menos x más 2 menos 5. Dale, súper bien. ¿Sí? Así tendría yo la división. Ahora, fíjense que para analizar la monotonía, este conjunto es igual a este conjunto. O sea, es otra forma de describirlo. ¿Sí? Entonces, yo voy a tener que analizar por intervalos. ¿Sí? O sea, ya no en todo el dominio como en los casos de acá. O sea, acá podía hacerlo porque era permitido, ¿no? Los ejercicios anteriores. Pero aquí ya no, porque 2 no pertenece
al dominio de la función. Entonces me toca analizar por intervalos. En dos casos. Primer caso. Cuando U y B pertenezcan al intervalo de menos infinito a 2, donde U es menor que B. ¿Sí? Vamos a cambiar de color aquí para hacer énfasis en esta transición. Entonces, para garantizar de que U y B pertenezcan a este intervalo y que conserven su orden, pues nos debería quedar así, ¿no? U es menor que B y estos dos menores a 2. Y empezamos a reconstruir la imagen de tal manera que podamos conocer el orden de f de u y de f de b. Entonces lo primero a hacer es restar 2. ¿Sí? Lo segundo sería conocer el inverso multiplicativo. Entonces nos acordamos del teoremita, les voy a poner acá. Teorema. Si A es menor que B y B es menor que 0, entonces 1 sobre B es menor que 1 sobre A y esto es menor a 0. Entonces nos va a quedar 1 sobre B menos 2 es menor que 1 sobre U menos 2 y esto es menor que 0. Multiplico por menos 5, sentido de la desigualdad, se ve invertido. Y luego le sumamos menos 1. Menos 1. Y esto ya es f de b y f de u respectivamente. F de b mayor que f de u mayor que menos 1. ¿Sí? Ayúdenme con la conclusión, muchachos. ¿Qué era f? ¿Qué era la función? ¿Qué dice? Crece, decrece. Inge, Dime. en, donde dice 1 sobre V. No, sí, le ha cambiado. Ya. Perdón, pensé que no le había cambiado la igualdad, le cambió el orden de los factores. Ya. ¿Qué podemos concluir, muchachos? Que f es decreciente en el intervalo abierto de menos infinito a menos 1, abierto. Seguro las. No, sería creciente. Es estrictamente creciente. En nuestro intervalo de menos infinito a 2. Acordémonos, ¿no? Vamos acá arriba, mira. Esto deben recordar, y no es complicado. Si U es menor que B, entonces f de U menor que f de B, crece, estrictamente. Si U menor que B, pero f de U es mayor que f de B, estrictamente decreciente. ¿Ya? Miren lo que tenemos. U menor que B, y aquí tengo f de U menor que f de B. ¿Sí? Entonces es estrictamente creciente en el intervalo en donde estamos analizando. De menos infinito a 2. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Sí? ¿Seguimos todavía ahí? Ya.
Chévere, Lionel. Bien, Luis Martín, Carolina. A ver, ahora nos toca hacer el siguiente. ¿Sí? Cuando U y B están en el intervalo ahora de 2 a más infinito. Vamos a ponerle aquí cuando U y B pertenecen al intervalo de 2 abierto más infinito, donde U igual debe ser menor que B. Entonces, ¿cómo garantizamos de que estos dos conserven su orden y estén en el intervalo de 2 a más infinito? Pues así de simple. 2 menor que U y U menor que B. Y empezamos a reconstruir. Resto 2. ¿Sí? Luego necesito los inversos multiplicativos y aplico el teorema. Si A es mayor que 0, pero es menor que B, entonces 1 sobre B es mayor que 0 y este es menor que 1 sobre A. Entonces me quedaría 1 sobre B menos 2 y 1 sobre U menos 2. Multiplicamos por menos 5 y restamos 1. 0. No, aquí va a cambiar el sentido. Me voy equivocando. Menos 2. Menos 5, 1 menos 2. Resto 1. Y ya tengo las imágenes respectivas. Este es f de b. Este es f de u. ¿Sí? Conclusión, muchachos. Conclusión. ¿Qué hace la función? Es estrictamente creciente. ¿Ya? Como es menor que b, f de u es menor que f de b. Entonces es estrictamente creciente. Pero siempre tienen que decir en dónde. ¿Eh? Si solamente dicen es decreciente, está incompleta la respuesta. Siempre en dónde. En este caso de 2 a más infinito. ¿Sí? Entonces miren, ha sido estrictamente creciente de menos infinito a 2 y estrictamente creciente en 2 a más infinito. ¿Sí? ¿Alguna preguntita, muchachos? ¿Mm? Miren, podría saber el recorrido también. De menos infinito a 2, nota que las imágenes son mayores a menos 1. O sea, sería el intervalo de menos 1 abierto a más infinito. Y cuando mis x son de 2 a más infinito, ahora las imágenes son menores a menos 1. O sea, de menos infinito a menos 1 abierto. O sea, el recorrido sería todos los reales excepto el menos 1. De 1. Tal vez alguno tiene la pregunta, ¿no? A ver, Inge, pero me sale que es estrictamente creciente y acá también me sale que es estrictamente creciente. ¿Sí? ¿Por qué no decir que es estrictamente creciente en todo su dominio? Si está creciendo y creciendo. ¿Sí? Lo que pasa aquí, y a estas funciones se les suele decir que f es creciente por intervalos.
Este tipo de funciones que voy a describir ahorita, que va de los reales, excepto, le voy a poner aquí así, los reales, tomo un x y su imagen es ax más b sobre cx más d, ¿sí? Nota de que el valor de x nunca podría ser menos d sobre c, ¿sí? Que si no sería 0. Este tipo de funciones son funciones racionales, pero se les suele dar otro nombre a funciones homográficas, ¿sí? Funciones homográficas. ¿Por qué? Porque los gráficos de este tipo de funciones van a ser así, ¿sí? Aquí aparecerá algo que se denominan las asíntotas, que le voy a dibujar con línea puntuada. Ya vamos a hablar de eso un poquito cuando veamos gráficas, ¿sí? Y las gráficas de estas funciones harán esto, mira. O bien hace esto, o bien hace esto, o bien hace esto, ¿sí? Es decir, o bien decrecen ambas, o bien crecen ambas. Nunca van a cruzar estas líneas punteadas que he puesto. Siempre tendrán este comportamiento. O sea, este tipo de funciones van a ser siempre esto, ¿sí? O bien decrecen, o bien crecen, ¿sí? Pero por intervalos. O sea, no es como las funciones lineales, por ejemplo, que hacen esto, ¿sí? Este está siempre decreciendo, por ejemplo. Entonces no puedo decir que las homográficas siempre crecen o siempre decrecen. Lo harán, pero por intervalos, ¿sí? Y de ahí que luego pueden haber funciones por partes, por ejemplo. Que tal vez las funciones por partes me tocaría analizarlas por partes, ¿sí? Aquí crece, aquí decrece, aquí crece, etc. Entonces, este tipo de funciones, muchachos, tienen estos comportamientos. O crecen por intervalos o decrecen por intervalos. Entonces, si me dan una función de este estilo, homográfica, ¿ya? Y digo, bueno, voy a analizarle solamente en el un intervalo. Si ya sé cuál es la monotonía en el un intervalo, pues inmediatamente ya sabría en el otro, ¿no? ¿Sí? O sea, si sé que en el uno decrece, en el otro también debería decrecer. Y si o crece en el uno, entonces en el otro también debería crecer. ¿Ya? Entonces, eso hacen estas funciones. ¿Alguna preguntita? Preguntas, preguntas. Bueno, voy a hacer otro ejemplo más y luego les propongo uno para que hagan ustedes. Miren esta función de aquí, pues ahora ya no se relaciona tanto con las otras, ¿no? Porque ya tengo raíces cuadradas, una cuadrática por ahí, una resta, una división. Entonces ya no va a ser tan simple como solo viéndole hacer la monotonía. O sea, ya tengo que desarrollarlo. Entonces, ¿cómo le vamos a desarrollar? Como hemos estado trabajando. Entonces vamos a ponerle aquí. Sean U y B, elementos del dominio de la función, donde U es menor que B. ¿Ya? Entonces, si fuese necesario, dividimos en casos, si no, pues no.
¿Cómo garantizo de que U y B pertenezcan a este intervalo? Así. 3 es menor que U y U es menor que B. 3 es la cota inferior, ¿no? Lo primero, elevar al cuadrado. El orden del cuadrado de estos numeritos. Todos son positivos porque U y B son mayores que 3. Entonces tendría 9, U cuadrado, B al cuadrado. Resto 5. 4, U cuadrado menos 5, B cuadrado menos 5. Necesito la raíz cuadrada de estos números. Todos son positivos. Entonces sí puedo extraer la raíz cuadrada. La raíz cuadrada siempre para números mayores iguales que 0. Entonces 2, porque 2 es el único número positivo que elevado al cuadrado me da 4. Raíz cuadrada de esto. Raíz cuadrada de esto. Restamos 2. Aquí me quedaría 0. U cuadrado menos 5 menos 2. B cuadrado menos 5 menos 2. Necesito sus inversos multiplicativos. 0, mira que ambos son positivos. Me quedaría 1 sobre B cuadrado menos 5 menos 2. 1 sobre U cuadrado menos 5 menos 2. Aquí estoy aplicando el teorema, ¿no? Uno de los que vimos de arriba. Y ya lo tenemos. El primero es f de B. El segundo es f de U. Conclusión. ¿Qué puedes concluir? ¿Qué se puede concluir? Es decreciente de 3 a más infinito. ¿Ya? Estrictamente, ¿no? Es estrictamente decreciente en el intervalo de 3 a más infinito, que es su dominio. Esta función siempre está decreciendo. ¿Sí? Preguntitas, chicas, chicos. Ya, muy bien. A ver, entonces les voy a proponer uno para que lo desarrollen ustedes. Vamos acá abajito. Y vamos a ponerle G, que va de 2 a 5, pongámosle ahí. A los reales. Tomo un X y que su imagen sea... A ver, déjeme pensar. A ver, hagámosle así. A ver, no copien todavía, solo déjenme verle. Ya, ahí dejémosle, a ver qué nos da. La monotonía de esta función. Manos a la obra, muchachos. Por favor, déjense ver. Salgan de sus camas al escritorio y prendan sus camaritas, por favor. Ya. Maribel se ríe porque sabe que es cierto. Gracias, Katherine. Martín. Es Martín con esa buena actitud siempre. Carolina. Lionel. Muy bien.
Me falta gente. Si tienen preguntas, me dicen. Melissa, chévere. Vale, también. Ha faltado gente hoy. Vamos a ver los que faltaron hoy. Oliver no ha venido. José tampoco ha venido. Jair tampoco. Sofía. Ah, Sofía ya no la he visto tiempos. Pablo igual no ha venido. Bueno, si tienen preguntas me dicen. Unos 4 minutitos más, luego le hago yo. ¿Cómo les fue? Vamos, un minutito más. Noten que todos teoremas de orden, ¿no? Teoremas de orden.
No, ¿alguien tiene ya una respuesta? Aún no. La respuesta está en el corazón. Ya, Joan, creo que ya tienes una respuesta. Cuéntanos. No, no me... No me evidencie. A ver, por el tiempo, ya vamos a hacerle por el tiempo para que vayan a desayunar igual. A ver, entonces empezamos diciendo que sean U y B elementos del dominio de la función, donde U es menor que B. ¿Sí? Entonces, para garantizar esto, 2 debe ser menor que U menor que B y B menor o igual que 5, ¿cierto? Entonces, lo primerito, la raíz, ¿no? La raíz, todos son positivos, entonces me quedaría raíz de 2 menor que la raíz de U, menor que la raíz de B, menor o igual que la raíz de 5. Luego hay que restarle 1. Raíz de 2 menos 1, raíz de U menos 1, raíz de B menos 1 y raíz de 5 menos 1. Todos siguen siendo positivos, ¿ah? ¿Sí? Porque la raíz de 2 es un número que es mayor, es positivo y es mayor que 1, ¿sí? Entonces, restándole 1 seguiría siendo positivo. Podríamos demostrarlo inclusive. Creo que aquí es donde varios de ustedes debieron haber tenido conflictos. ¿Cómo encontrar los inversos multiplicativos de esto? Pude haber ido por dos caminos. Como esto es una, ya ni siquiera es una doble desigualdad, es una triple desigualdad, yo pude haberles empezado a separar. ¿Sí? Entonces primero estos dos y pues luego estos dos que están acá y ver qué sucede. O hay otra forma, ¿sí? Que es generalizar el teorema y lo que pasa es que sucede esto. Raíz de 5 menos 1, ¿ya? Menor o igual que 1 sobre la raíz de b menos 1, menor que 1 sobre la raíz de u menos 1, ¿sí? Y esto menor que 1 sobre la raíz de 2 menos 1. Lo voy a poner acá abajito. Si yo tengo esto, el teorema me queda así. Y ese es el que hemos estado usando, ¿no? Si yo tengo esto, este me parece que alguna vez lo usamos, me quedaría así, ¿ya? Pero si yo tengo esto, me falta uno. Ahí. Entonces el teorema me dice que es esto. 1 sobre D, 1 sobre C, 1 sobre D, 1 sobre A. Entonces, switch, ¿no? Cambian de lugares. ¿Sí? Y esta última se puede demostrar por las dos anteriores. ¿Sí? La segunda se puede demostrar por la primera. ¿Estamos? Entonces aquí me quedaría esto que está descrito acá. Multiplico por menos 2 y sumo 3. ¿Sí? Entonces le voy a hacer de una vez todo. Menos 2, raíz de 5 menos 1 más 3, mayor o igual que menos 2, raíz de b menos 1 más 3, más mayor que esto, más 3 y mayor que esto. Entonces me va a quedar este numerito, que le vamos a dejar expresado así ya, porque no sabemos a ciencia cierta qué número es. Esto que vendría siendo g de b y esto que vendría siendo g de u. ¿Sí? Esto lo voy a mover un poquito más abajo. Conclusión.
Partimos de que U es menor que B. Llegamos a que G de U es menor que G de B. Por lo tanto, G es estrictamente creciente en su dominio, de 2 abierto a 5 cerrado. Y colorín colorado. ¿Alguna preguntita, muchachos? ¿No? Entonces, ojo con el manejo de teoremas, ¿ya? Igual, ojo con el manejo de teoremas en la prueba del día lunes. Como recordatorio, la prueba del día lunes va a ser hasta función inversa. ¿Sí? O sea, todas las funciones hasta función inversa. El día miércoles vamos a tener un control de los deberes, de igual manera hasta función inversa. Por eso en la tarea de funciones les había puesto ahí una nota, ¿no? De que hagan preferiblemente ahora los deberes hasta función inversa. Porque de eso va a ser la prueba, para que repasen y después de eso va a ser el control. ¿Sí? Y por favor, quiero que sean a mano las resoluciones. ¿Sí? De sus deberes, las resoluciones a mano, por favor. Sí, no a computador. A computador pueden hacer los enunciados, eso sí, pero las resoluciones a mano. ¿Ya? De paso entrenan y manejan sus tiempos de cómo van a hacer ustedes la prueba. ¿Sí? Bueno, ¿alguna preguntita que tengan? Si no, pues quedamos ahí. ¿Listo? Un buen viernes, muchachos. Nos estamos viendo el día lunes. Ánimo y ya a estudiar. Gracias, Gracias. Hasta luego.